Muy buenas tardes. En la sesión de hoy vamos a resolver algunos problemas que involucran serie de potencias y sus propiedades, es decir, derivación e integración de serie de potencias. Entonces, partamos con el siguiente problema, que dice en relación con representar una función en términos de una serie de potencias. Ese va a ser un problema que va a ser transversal, es decir, va a ser un problema bastante frecuente en esta unidad. Dada una fórmula, expresarla como una serie de potencias. Bien, dice, evaluar la integral o expresar la integral como una serie de potencias. Aquí vamos a asumir que la representación es en torno a cero, es decir, una serie de Maclaurin. Una serie de Maclaurin. Y vamos a usar lo anterior para aproximar la integral. Bueno, entonces lo que uno va a hacer es expresar el integrando como una serie de potencias y después integrar. ¿Qué propiedad es la que estamos usando para poder usar esa propiedad? Vamos a colocar acá, voy a recordar acá cuál es la propiedad que vamos a ocupar para el cálculo. Bueno, la propiedad es la integración de una serie de potencias. Este es el resultado que se va a considerar. Vamos a recordarlo aquí. En su intervalo, no en su intervalo de convergencia, es en ese intervalo abierto, cuando el radio de convergencia es positivo, tú puedes derivar término a término e integrar término a término la serie de potencia. El resultado es una serie de potencia que tiene el mismo radio de convergencia que en la serie original. Se insiste, el radio de convergencia, el intervalo de convergencia puede cambiar. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer, el cálculo de la integral. Bueno, entonces acá aplica. Vamos a calcular la integral. Primero necesitamos una representación del integrando. Y aquí uno aplica la siguiente identidad. Esto lo he comentado bastante en clases. Vamos a volver a revisitar acá. La fórmula de la serie geométrica. Esa identidad es válida si lo que colocamos dentro de la caja es menor que 1. Eso es menor que 1, entonces es posible calcular, es posible desarrollar la expresión en términos de una suma, de una serie, o la suma de una serie. Bien, en este caso, lo que vamos a colocar dentro de la caja es esta parte, menos x a la 7. Así que esa función se puede representar de esta manera. Este es un truco que aparece con bastante frecuencia, así que la manipulación es más o menos estándar. Para x menor que 1. Bueno, luego, debido a un teorema, ¿cuál teorema? El teorema que nosotros acabamos de recordar, integración de una serie de potencia. Gracias a ese teorema nosotros tenemos que la integral se puede expresar, uno puede intercambiar, esto lo podríamos escribir así, vamos a escribirlo de esta manera, esto, vamos a escribirlo de esta manera, ¿ok? Ahí, esto, ahí, de x, es decir, intercambiar el símbolo de integral por suma, se intercambia el símbolo, eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Eso es válido, esa convergencia es válida. Esa introducción del símbolo dentro de la suma es válido, y nos queda esta serie. Con la constante de integración, ahí está la constante porque estamos calculando una primitiva de esa función. Bueno, la parte B. La parte B dice, si nosotros evaluamos entre 0 y 5, este resultado también vale en el caso de integral definida. Hay que evaluar cada término entre 0
y 0.5. Si se evalúa la integral entre 0.5, se obtiene un número. Bueno, hagamos ese cálculo. Si nosotros evaluamos acá, al desarrollar, al evaluar se cancela la constante de integración, desaparece, y nos queda esto, que se está evaluando. 0,5 es un medio, ¿sí? Entre 0 y un medio, y nos queda esta expresión. Después dice, luego debido al teorema de estimación de la serie alternante, ¿qué teorema es ese? ¿Qué teorema es ese? Tienes una serie alternante, la suma de la serie, la diferencia, el error, o la diferencia entre una suma parcial, entre la suma y su suma parcial en valor absoluto, es menor o igual que el término que le sigue de la suma. Ese es el resultado. Recordémoslo acá. Series numéricas. Es 4. Este es el resultado. El resultado es este. Aquí está, ¿no? Si uno tiene una serie alternante convergente, y esa es la suma de la serie, entonces uno puede estimar el resto, ese es el resto, se puede estimar el resto, la diferencia no pasa de el término que le sigue. Y la suma de la serie está entre dos consecutivos. Bueno, ese es el resultado que se está aplicando aquí. Entonces dice que no difiera de 10 a la menos 7 del valor real. Bueno, uno empieza a considerar términos. Este es el primer término, este es el segundo término, este es el tercer término. ¿Sí? Y llegamos a que esto es... con n igual 3, el tercer término, aquí un error de tipeo, es el tercer término, el tercer término es 1 sobre 22 por 2 elevado a 22. ¿Ok? Ese número no pasa de 1, 2, 3. Ah, no, es el cuarto. ¿Sí? Es el cuarto término. Está bien. Es este que está ahí. Entonces este número es 6.4 por 10 a la menos 11. Y nosotros queremos que no difiera de eso. Entonces el que le sigue, el cuarto, es el que vamos a considerar. ¿Ya? Término cuarto, hasta ahí. Por lo tanto, la suma se puede aproximar. Estamos diciendo que J, que la suma de la serie menos S sub 3, S sub 4 en realidad, no pasa de 10 a la menos 7, que es el cuarto término. ¿Mm? En consecuencia, podemos decir que la suma difiere, la suma parcial difiere de la suma real por esa cantidad del valor real. Es un problema un poco más difícil si la serie no es alternante. La dificultad que aparece acá es cuando la serie no es alternante, no tiene ningún resultado, en principio, de qué echar mano. El hecho de que la serie sea alternante y convergente, por supuesto, es la que permite empezar a jugar con el error. Bien, planteemos el siguiente problema. El problema es, dada la función f, hallar los intervalos de convergencia de f, f' y f segunda.
¿Ya? Lo que vamos a hacer es, tratemos de identificar después la suma de la serie, a ver si la podemos identificar. Yo no creo, no creo que se pueda identificar la suma de la serie. ¿Eh? No creo. Veamos. Uno diría, a ver, veamos acá. Bueno, por supuesto, hay convergencia, es inmediato darnos cuenta de que el radio de convergencia de la serie original está dicho más adelante, pero es R igual 1. Fácil convencerse de que el radio de convergencia es 1. Así que hay convergencia absoluta en el intervalo abierto menos 1, 1. Después vamos a analizar los extremos. Entonces, para la función, f de x, la derivada es la que aparece ahí. Esta está en 1, dice parte en 1, bueno. Y por lo tanto es esta. Esta es la derivada. Y la segunda derivada es volver a derivar la expresión anterior, que se hace un acomodo de los índices y queda así. Como se puede apreciar fácilmente en el sentido de que, bueno, el intervalo de convergencia es, perdón, hay convergencia absoluta en este intervalo, ahí, eso ya lo estudiamos con detalle la semana pasada, y en los extremos, en x igual 1, hay convergencia de la serie porque nos queda la 1 sobre n cuadrado, y esa es convergente, una p-serie. Y si reemplazamos x igual menos 1, el valor absoluto de esa es la otra, por lo tanto es absolutamente convergente. De hecho, intervalo de convergencia, esta es absoluta. Es convergencia absoluta. ¿Ok? De la función original. Estamos hablando de la función original. ¿Ok? La función original tiene convergencia en el intervalo cerrado menos 1, 1. ¿Qué pasa con la derivada? Miremos la derivada, aquí. Cuando x es 1 diverge, nos queda esta serie, que es la armónica, ¿no? Y cuando x es igual menos 1, nos queda una serie armónica alternante, converge por el criterio de Leibniz. Así que el intervalo de convergencia de la derivada es este. Y el intervalo de convergencia de la segunda derivada es esta. Ahora se pierde el menos 1. ¿Por qué razón? Porque cuando x es 1, este límite es 1. Por lo tanto, la serie no converge. Y cuando x es menos 1, el límite no existe, la serie no converge, se perdió. Ahora lo que queda es, me parece que no es posible obtener a partir de esta, tratemos de identificar la serie acá. Bueno, sabemos esto, si nosotros, me parece que no es inmediato el cálculo acá, me parece que no es posible, la suma nx elevado a n, estamos integrando, perdón. Si tenemos, este es el objetivo en esta parte, es tratar de hallar la suma. Entonces se integra acá, queda la integral, tenemos que formar el término cuadrado acá. Entonces acá es suma es de 0 x elevado a n más 1, n más 1, que es lo mismo que sumar desde 1, ¿no? Desde 1, x a la n, n. Bueno, hay un cuadrado acá. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Podríamos dividir por x. Todo esto es un cálculo formal, ¿eh? Esto no está para nada justificado.
1 sobre x, 1 menos x, de x sería esta suma, para x distinto de 0, y por lo tanto quedaría x elevado a n menos 1, partido por n, e integrar esto. Y ahí nos aparecería el n cuadrado, ¿no? Entonces aquí hay algunas cosas que se están haciendo una manipulación que hay que justificar. Bueno, este tipo de manipulación es la que vamos a empezar a mirar a continuación. ¿Cómo podemos generar una suma a partir de una serie, del desarrollo de una función conocida? Bueno, dice, evaluar, esto es que justamente la siguiente integral es como una serie de potencias. ¿Cuál es el radio de convergencia? Bueno, vamos a asumir que el desarrollo es en torno a t igual 0, x igual 0, y el mismo ejemplo del caso anterior, partimos con 1 sobre 1 menos x, vamos a formar el integrando. ¿Cómo lo hacemos? Cambiando x por t a la octava, llegamos a esta expresión, t a la octava. Después lo que hacemos es multiplicar por t, porque vamos a formar el integrando. Entonces, uno llega directamente a que el integrando es igual a esta expresión, tiene este desarrollo, y todo esto vale para t menor que 1. La serie converge para t menor que 1, y diverge fuera de ese intervalo, y después al integrar, llegamos a esto. Esa que está ahí. No, aquí hay algo que no es correcto. Esto lo vamos a cambiar. Esto que tiene anotado acá no es correcto. Fíjate que la integración queda correcta acá. El problema es que si analizamos los extremos, generalmente cuando uno integra puede ganar, en este caso no gana. ¿Por qué? Porque cuando t es menos 1 nos queda esta serie. Si t es menos 1, t elevado a 8n más 2 es menos 1 elevado a 8n más 2. Y esto es igual a 1, porque el exponente es par. Y nos queda entonces la serie armónica. Así que el intervalo de convergencia es el intervalo abierto. Aquí no ganamos. Esto no es cierto. Me disculpo acá por esta parte, no es correcta. Es cierto que está, pero conté igual. En el ejemplo de arriba, ¿por qué queda el intervalo? Porque queda aquí a la n. Entonces queda menos 1, aquí nos queda alternante. Acá nos queda la potencia que es 1. Así que el desarrollo en serie es el que aparece ahí, y la convergencia al intervalo menos 1, 1. El otro desarrollo es x menos arcotangente sobre x cubo. Aquí hay que partir nuevamente con este hecho. Vamos a marcarlo en este color. Como arcotangente es esta serie, ¿okay? Esta serie, llegamos a eso. En ese intervalo abierto hay convergencia del arcotangente, converge al arcotangente. Recuerde que el arcotangente se obtiene, voy a anotar acá simplemente de dónde sale el arcotangente, esto se comentó en la clase, es la integral de 1 partido por 1 más t cuadrado. De ahí sale x cuadrado. O bueno, t cuadrado entre 0 y x, si queremos saberlo ahí. ¿Okay? De t. De ahí sale la serie. Notar que, esto lo volvemos a repetir, la serie converge
también para x igual 1. Porque nos queda armónica alternante. Sin embargo, es más delicado afirmar que la igualdad vale con x igual 1. Esa es una cosa distinta. Hay garantía absoluta en el intervalo abierto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si uno desarrolla la función arcotangente, uno parte, el primer término es x. Entonces, al restarle a arcotangente nos queda de esta forma. Aquí hay que cambiar, es que es más 1, ¿eh? Este es más 1. Este es más 1. Porque estamos restándole arcotangente. Es n más 1. N más 1. Cambiar los signos. Bien, y uno va a restar acá, dividir por x cubo. La potencia, la primera potencia que aparece es cúbica. Entonces, al restar por x cubo nos quedan potencias como las que se están indicando aquí. Ya esta serie converge para todo x en el intervalo, ¿ok? Para todo x en el intervalo menos 1, 1, converge, y también converge para x igual a 1, la serie. Entonces, si integramos, se integra término a término, llegamos a esto. Está ahí. Ahora, la serie integral, o la serie que se obtiene de integrar, sí convergen los dos puntos. Porque esta serie es esencialmente esta serie. Esta serie es convergente, ¿correcto? ¿Ya? Porque esta serie, por ejemplo, 4n cuadrado más 1, esto es menor que esta serie. 1 sobre 3n cuadrado. No, eso no es cierto. ¿Cuál es la desigualdad? Bueno, podemos comparar con la n cuadrado, pero podemos decir esto. 4n cuadrado menos 1 es más chico que comparar con, le estamos quitando ¿qué? 4n cuadrado. 4n cuadrado menos 1 es menor que, o es mayor que, necesitamos acotar hacia adelante, eso es mayor que 4n cuadrado menos n cuadrado. Eso sí, que es 3n cuadrado, eso está bien. Para n mayor que 1. Y por lo tanto esta serie está acotada por esa. Y esta converge. Por lo tanto esta serie converge. Así que con 1 converge, con menos 1 también, porque la convergencia es absoluta. La convergencia, bueno, esta serie converge y se tiene la igualdad. Bien, entonces el juego acá es representar una función por una serie de potencias. Esa es esencialmente la actividad que estamos haciendo, a partir de una función, un desarrollo conocido. El desarrollo conocido, por ejemplo, de arco tangente, o de la geométrica, que son siempre las que aparecen. Dice, encuentra una representación como serie de potencias para la función y determina el intervalo. Bueno, fijarse acá, es la misma idea, ¿no? Factorizamos, aquí hay un error de tipeo, un error de tipeo tremendo, lo voy a arreglar al tiro. Es x noveno por 1 partido por 1 más x cuadrado noveno. Quiero hacer la corrección. O sea, esto se escribe como
x noveno sobre 1 partido por 1 más x tercio al cuadrado. La suma de la serie es la siguiente. Entonces nos queda el desarrollo, entonces se va a quedar de esta manera, va a quedar x noveno. Hagamos el desarrollo acá arriba, aquí 0 infinito, ¿de qué? De menos 1 elevado a n, x tercios elevado a n. Este es el desarrollo, entonces nos queda así. Vamos a hacer la corrección en el apunte así, menos 1 elevado a n elevado partido por 3, n más 2 de x elevado a n más 1. Ese es el desarrollo correcto. ¿Ya? Y ahí esta serie converge cuando x es menor que 3. Ahí converge la serie. ¿Ok? Entonces, me disculpo, ya tenemos 2 errores groseros aquí. ¿Ah? Uf, ya. La parte B dice 1 más x, 1 menos x. Aquí vamos a usar todas las propiedades de serie de potencia. Entonces, esa expresión se puede escribir ahí, y ahí desarrollamos esta. Y ahora se distribuye y se agrupa. Aquí la parte relevante es hacer calzar la suma, o sea, juntar dos sumas en una. Y para eso tenemos que tener, aquí lo que manda es tener la igualdad de los exponentes. Entonces aquí lo que podemos hacer es esto, ¿no? Podemos desarrollar un término, 1 infinito, x a la n más suma 0 infinito, x elevado a n más 1. Y este término que está acá, hago con comentario, se puede escribir como la suma de 1, x elevado a n. Y ese es el que se junta ahí. Aquí lo que es importante, más importante que partan del mismo número, es que tengan el mismo exponente en x. Esa es el argumento, la pista como para poder juntar las sumas. ¿Ok? Entonces nos queda 2x. Y esa serie sigue siendo convergente en ese intervalo. Bien. Problema de radio e intervalo convergencia de series. Veamos acá. Vamos a resolver este problema de la manera tradicional, es decir, vamos a aplicar el criterio de la razón y forzar la convergencia. Es decir, en lo que viene a continuación viene la demostración del resultado, de que el conjunto de convergencia es un intervalo. Esto lo habíamos comentado. Entonces, por ejemplo, podemos aplicar directamente el radio de convergencia acá. Aquí, para poder usar el criterio, nosotros tendríamos que escribir esta serie de esta manera. ¿Okay? Factorizamos por 2, y queda 2 a la n, y aquí quedaría n cuadrado más 1, y aquí quedaría 3n, y aquí quedaría multiplicado por x más 5 medios. Y ahí quedó escrita la serie de la forma potencia, es decir, un desarrollo en torno al punto. El punto donde se está desarrollando la serie es el menos 5 medios. Y hay que usar el cálculo del radio de convergencia con este a su n. A su n. Tomar el límite y va a llegar rápidamente a que el radio de convergencia va a ser 3 medios. ¿Ok? Bueno, lo vamos a hacer un poco a la antigua. Es interesante saber de dónde viene. Entonces, en este caso, y sirve cuando hay potencias distintas de n en el exponente. Ahí. Entonces, si hacemos eso n, este término, fíjate, aquí está incluido el x, y el x es distinto de este número, porque en este número la serie converge, calculamos c sub n más 1 sobre c sub n,
Y el límite de esta expresión es esto. Esta parte aporta 1 en el límite. Y llegamos ahí. Entonces, de acuerdo con el criterio de la razón, la serie va a ser convergente cuando el límite es 1, o sea, cuando esto ocurre. Y por lo tanto, cuando esto ocurre, así que tengo el radio de convergencia que es 3 medios, menos 5 medios, radio, radio, radio. Ese número, ese número. Entonces, menos 1, menos 4. En este intervalo la serie converge. Sabemos que converge acá y sabemos que diverge acá. Nos garantiza automáticamente. Y el problema es los extremos. ¿Qué pasa en ese punto y en ese? ¿Qué es lo que uno está analizando? Entonces analiza en el extremo derecho, en menos 1, nos queda esta serie, que es muy buena, convergente. En el extremo izquierdo nos queda la misma serie, pero la alternante. Como la serie converge, la serie en el otro extremo tomamos valor absoluto y llegamos a esta, así que hay convergencia absoluta. Entonces, la serie original converge en este intervalo. El mismo razonamiento lo vamos a repetir con la otra, es n factorial. N factorial. Razonemos acá. Podemos usar la misma idea para convencernos de cómo tendría que funcionar. C sub n sobre C sub n más 1. Si el x no es 0. Este límite va a dar infinito, así que el radio de convergencia es 0. Solamente converge cuando x es 0 la serie. Una mala serie. Bueno. Ya, aquí vamos a empezar a este problema es interesante que vamos a considerar como para ir finalizando la sesión de hoy. Probablemente sea la última. Y tenemos lo siguiente. Determinar la suma de la serie. Es un problema tipo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Primero, determine la suma de la siguiente serie. Si nosotros determinamos la suma de esta serie, es decir, esto va a dar una fórmula que depende de la variable x, reemplazamos x por un medio y se obtiene el resultado. Entonces hay que partir de ahí. Y tú tienes que partir de ahí por una combinación de multiplicar por x, derivar e integrar, o algún cambio de variable para forzar la suma. Entonces, uno parte de la geométrica, y como hay un n cuadrado, uno deriva una vez, hay un n ahora, aquí derivamos, ¿sí? Y después de derivar, uno multiplica por x para eliminar este exponente, ahí, llegamos ahí, y si se deriva nuevamente, se llega a esto, ahí, 1 más x, 1 menos x cuadrado. Pero vuelve a aparecer el término n menos 1, así que si uno vuelve a multiplicar por x, llegamos a esto. N cuadrado x a la n. La convergencia es en x menos 1. Todo este tipo de operaciones, generalmente las derivadas quitan puntos de convergencia, así que en este caso todas estas operaciones valen para x menor que 1 en valor absoluto. ¿Ok? Y ahora uno reemplaza en esta expresión x igual a un medio. Y si los cálculos son correctos acá,
eso me da 6. O sea, esto es igual a, veamos acá si el cálculo es correcto, 1/2 por 3/2 partido por 1/8, ¿no? Entonces esto nos va a dar 8 por 3 por 4, 6. Efectivamente, la suma de la serie vale 6. Bien. Determina una representación en serie de la función, pero en potencia de x menos 1. Ojo, aquí viene el detalle. Todos los desarrollos hasta el momento se han hecho en torno a 0, pero uno puede hacer un desarrollo en torno a cualquier valor. La estrategia es la siguiente. Si tú tienes un desarrollo, voy a hacer una cosa genérica. Y si este desarrollo está en torno a 0, en algún intervalo, entonces de acá uno puede derivar a este desarrollo, uno cambia x por x menos alfa, y tiene ya las potencias en torno a x menos alfa, ¿correcto? Ahora, el detalle es cómo f de x en términos de f de x menos alfa. Ese es todo el detalle que hay que poder. En términos, ese es el truco. De ese que está ahí. Si uno logra expresar f de x en términos de ese que está ahí, entonces puede usar el desarrollo anterior. ¿Qué es lo que se está haciendo? Entonces, hay que expresar 1 sobre 2 más x en términos de x menos 1. Y esa es la idea, ¿no? 1 sobre 3 más x menos 1. Y aquí entonces caemos en terreno conocido, porque ese desarrollo es muy parecido al de este, ¿no? 3 más t. Desarrollemos el Taylor, esa que está ahí. Entonces lo factoriza por 3, se reemplaza, listo. Ahí está el desarrollo. ¿Dónde tiene sentido la convergencia? Aquí, ¿no? Tiene sentido cuando x menos 1 sobre 3 es menor que 1. O sea, cuando x menos 1 es menor que 3 en valor absoluto, etcétera. O sea, el dominio de estas funciones es converge ahí. Problema, la misma idea, hallar la suma de las series, representar esto como una serie. Bueno, partimos de esta igualdad y si se deriva, si llega a esto, este tipo de truco ya se había comentado anteriormente. Y si se deriva una vez más, aparece la potencia 3 en el denominador, que es lo que vamos a hacer. Se deriva una vez más, ahí. Y llegamos a esto. Por lo tanto, esta la representa la función g, que es 1 partido por 1 menos x al cubo, está dado por esa expresión. Fijarse que sí, el signo menos se cancela con la potencia. Y la logaritmo de 1 partido por x se integra, logaritmo de 1 menos x, y se reemplaza x por menos x y llegamos a esto. Esta última se acostumbra a escribir así, ¿eh? 1 infinito menos 1 a la n sobre n x elevado a n. Aquí, esa que está ahí, al integrar, nos queda esto, y al reemplazar nos queda s, y después si nosotros agregamos, tenemos que quitar, llegamos a s, ¿no? Bueno. Hay un signo menos que... Hay un signo menos que me lo comí. Aquí está el signo menos. Menos 1.
Ese es el signo menos que falta. Este signo menos que lo voy a cargar aquí. Ahí está. Ese signo menos ahí, ese signo menos, así que queda de esta manera. Nos comemos el signo negativo ahí. Bueno. Use serie de potencia, multiplicación para determinar una representación en serie de potencia de esta. A ver. Este problema ya fue resuelto derivando la 1 partido por 1 menos x cuadrado. Vamos a hacer lo mismo, pero como producto de dos series. Naturalmente, las series que se van a multiplicar es de la de 1 partido por 1 menos x cuadrado por 1 partido por 1 menos x. Ya se sabe la suma de estas series. Se sabe los desarrollos de estas. Entonces, si se hacen los productos, se llega a esta serie. Que está ahí. ¿Sí? Es esa que está ahí. Que es el mismo resultado que aparece cuando nosotros hacemos este cálculo. Fíjate que g de x es igual a, si n es 0, nos queda 1/2 de 2, más la otra suma, ¿no? ¿Sí? La suma desde 1 hasta el infinito de n más 1, n más 2, sobre x elevado a n. Entonces acá nos queda 1 más esta suma. 1 más esta suma. N más 1, n más 2, sobre n. Sobre 2. X elevado a n. Del 1 al infinito. Bueno, esto es lo mismo que aparece acá, ¿no? Está corrido en 1, ¿no? Ahí está. 1 más 2 más 3. Cuando n es 3, 6, y así sucesivamente. Hay que ajustar la suma nomás acá, ¿no? Ahí. Y lo hacemos partir de 0, esta parte de 1, y queda así. Bien, y vamos a finalizar con este problema. Dice, establecer el intervalo de convergencia. Esta es una manera larga de decir dónde converge esta serie. Bueno, se sube n es este, hagámoslo de la manera tradicional. Este se sube n. Se aplica el criterio de la razón. La serie converge a un medio. O sea, el límite converge a un medio, así que la serie converge con este radio de convergencia, 2. Entonces, hay convergencia en este intervalo, 5, 7, 3. Cuando x es 7, te queda diverge, y cuando x es menos 3, te queda esta serie, converge, y la otra diverge. Así que la convergencia es en ese intervalo. Ok, y el ejemplo 4, esto ya lo habíamos hecho. Entonces aquí nos repetimos con algo, ¿no? N cuadrado x a la n, ya se calculó. Sí, pues, n cuadrado x a la n. Esto está hecho ya. Este problema está resuelto. Está repetido este problema. Entonces está repetido. Repetido. Ya lo habíamos comentado ya. Lo agregué, pero no me había fijado arriba. Está repetido. Bueno, el mismo razonamiento, uno tiene que formar la serie. Bien. Dejémoslo hasta acá.